El abuelo preguntó, confundido, ¿por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la camioneta que te compramos para tu cumpleaños número 24? Antes de que abriera la boca conmocionada, mi mamá sonrió, su hermana la necesitaba más. Todos se quedaron helados y el abuelo hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. ¿Por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la camioneta que te compramos para tu cumpleaños número 24? La voz de mi abuelo cortó el aire fresco de la tarde de Nashville como un cuchillo. Estaba de pie en el porche delantero de su hermosa casa victoriana, con sus manos curtidas aferradas a la barandilla mientras me veía salir del vehículo de transporte compartido. La confusión en su rostro era genuina, sus cejas plateadas se fruncieron de una manera que hizo que se me cayera el estómago a los pies. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, antes de que pudiera procesar la pregunta que no tenía ningún sentido para mí, mi madre apareció en la puerta detrás de él. Tenía esa sonrisa en su rostro. Esa sonrisa particular que había aprendido a reconocer durante 24 años de ser su hija. La que significaba que había hecho algo que sabía que estaba mal, pero que ya se había convencido a sí misma de que estaba justificado. Su hermana la necesitaba más, dijo mi mamá, con voz ligera y casual, como si estuviera hablando del clima. Brooke acaba de conseguir ese nuevo trabajo al otro lado de la ciudad, y con el bebé en camino, realmente necesitaba un transporte confiable. Todos se quedaron helados. Mi nombre es Hannah y tengo 24 años. Trabajo como subgerente en un hotel boutique en el centro de Nashville, un trabajo por el que luché con uñas y dientes después de graduarme de la universidad comunitaria hace 2 años. Pago mi propio alquiler, mis propias facturas, y he estado construyendo meticulosamente una vida que existe completamente separada del caos que siempre ha rodeado a mi familia. Pero parada allí en la entrada de mi abuelo, viendo su rostro transformarse de la confusión a algo mucho más oscuro, me di cuenta de que no importaba cuán lejos corriera, algunas cosas siempre me alcanzarían. ¿Qué camioneta?, logré decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como humo. La sonrisa de mi madre vaciló por un momento antes de recuperarse, esa compostura practicada volviendo a su lugar. La que el abuelo te dio por tu cumpleaños, cariño. La Chevrolet Equinox negra. No me digas que ya lo olvidaste. No lo había olvidado. No podía olvidar algo que nunca supe que existía en primer lugar. Mi cumpleaños número 24 había sido hace 3 meses. Lo había pasado trabajando un turno doble en el hotel porque teníamos poco personal, luego fui a casa a mi pequeño apartamento estudio y comí sobras de comida china mientras veía episodios viejos de programas de cocina. Mi madre había llamado brevemente para desearme feliz cumpleaños, la conversación duró exactamente 4 minutos antes de mencionar que Brooke necesitaba que ella cuidara al niño y que tenía que irse. Ninguna mención de ningún regalo, ninguna mención de ninguna camioneta, nada. Nunca recibí ninguna camioneta, dije, mi voz volviéndose más firme a medida que la realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a cristalizarse. Nadie me dijo nada sobre un auto. La mano de mi abuelo se apretó en la barandilla del porche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía 78 años, pero en ese momento, parecía un hombre que todavía podía comandar un ejército. Antes de retirarse, había construido una exitosa empresa de construcción desde cero. E incluso ahora, años después, la gente en Nashville todavía pronunciaba su nombre con respeto. Patricia, dijo, y la sola palabra hizo que mi madre se estremeciera visiblemente. Me dijiste que Hannah tenía el auto. Me dijiste que le encantaba y que lo conducía al trabajo todos los días. Dijiste que lloró cuando lo vio. La compostura de mi madre se resquebrajó aún más. Bueno, quiero decir, la situación cambió. Brooke realmente lo necesitaba. Y Hannah ha estado bien con el autobús y los viajes compartidos. Es joven. Ella puede manejarlo. Brooke tiene un bebé en que pensar y su esposo acaba de perder su trabajo en la fábrica. ¿Y sabes lo caro que está todo en estos días? Me quedé congelada en esa entrada viendo el rostro de mi abuelo pasar por emociones que rara vez le había visto mostrar. La confusión dio paso a la comprensión, y la comprensión dio paso a algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. Regalaste un auto que compré con mi propio dinero, dijo lentamente, cada palabra deliberada. Un auto que puse a nombre de Hannah. Un auto que estaba destinado a ella y solo a ella. Es familia, papá,
dijo mi madre, su voz adoptando ese tono adulador que siempre usaba cuando quería algo. Compartimos cosas en esta familia. Hannah entiende eso. Ella siempre ha entendido eso. ¿Verdad, Hannah? Me miró entonces, sus ojos suplicándome que le siguiera la corriente, que suavizara las cosas como lo había estado haciendo toda mi vida, que fuera la buena hija que nunca se quejaba, que nunca causaba problemas, que siempre se sacrificaba para que Brooke pudiera tener todo lo que quería. Pero algo había cambiado dentro de mí. De pie allí en la entrada de mi abuelo, usando ropa que había comprado con dinero que gané trabajando horas extras, sentí que algo se rompía. O tal vez era algo que finalmente se unía. Piezas de un rompecabezas al que había estado demasiado cerca para ver, finalmente formando una imagen que ya no podía ignorar. No, dije en voz baja. No entiendo. Nunca entendí y estoy cansada de fingir que lo hago. Mi abuelo se apartó lentamente de la barandilla y se enderezó a toda su altura. La mirada que le dio a mi madre la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. Todos adentro, dijo, su voz con la autoridad de un hombre que había pasado décadas dando órdenes. Ahora. El interior de la casa de mi abuelo olía igual que siempre, a madera de cedro y libros viejos, y el leve toque del tabaco de pipa que había dejado hace 10 años, pero que de alguna manera aún persistía. Había pasado innumerables fines de semana aquí cuando era niña, antes de que todo se complicara, cuando todavía creía que se suponía que las familias debían amarse por igual. Nos reunimos en la sala de estar, una asamblea incómoda de tensión y acusaciones tácitas. Mi madre se sentó en el borde del sofá antiguo, con las manos juntas fuertemente en su regazo. Mi abuela, Margaret, salió de la cocina con una expresión confusa, limpiándose las manos en un paño de cocina. ¿De qué se trata todo este alboroto?, preguntó, mirando entre nosotros. Siéntate, Margaret, dijo mi abuelo, su tono más suave con ella, pero aún con un filo. Necesitamos tener una discusión familiar. Me quedé de pie cerca de la chimenea, incapaz de sentarme. Mis piernas se sentían inestables y me preocupaba que si me sentaba, tal vez no podría volver a levantarme. La revelación sobre la camioneta todavía se estaba asimilando, pero también estaba abriendo puertas en mi memoria que había mantenido firmemente cerradas durante años. Quiero entender algo, dijo mi abuelo, acomodándose en su sillón de cuero y fijando a mi madre con una mirada dura. Cuando compré ese auto hace 3 meses, te pedí específicamente que organizaras que Hannah viniera a recogerlo. Me dijiste que lo hizo. Me dijiste que estaba abrumada de gratitud. Incluso me enviaste una foto de ella parada junto a él. Mi corazón se apretó. ¿Una foto? Había una foto. Esa foto, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. Fue tomada frente a la casa de Brooke. El rostro de mi madre palideció. Porque Brooke publicó una foto de ella misma con una nueva camioneta negra hace 3 meses, continué, mi voz ganando fuerza. Dijo que su esposo se la compró. Todos la felicitaron. A mí me gustó la publicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Déjenme explicar algo sobre mi familia porque sin contexto, nada de esto tendrá sentido. Mi madre, Patricia, siempre ha favorecido a Brooke. Desde el momento en que nació mi hermana cuando yo tenía 4 años, me volví invisible. Brooke era la bonita, la encantadora, la que no podía hacer nada malo. Cuando tenía problemas en la escuela, se contrataban tutores. Cuando yo tenía problemas, me decían que me esforzara más. Cuando ella quería lecciones de baile, lecciones de piano, lecciones de arte, el dinero aparecía de la nada. Cuando yo quise unirme a la banda escolar, me dijeron que no podíamos permitirnos el alquiler del instrumento. Aprendí temprano a dejar de pedir. Aprendí a trabajar por todo lo que quería. A los 16 años, conseguí mi primer trabajo en una tienda de comestibles, empacando compras hasta que me dolían los brazos. Ahorré cada centavo, compré mis propios útiles escolares, mi propia ropa, mi propio todo. Cuando Brooke destrozó su primer auto a los 17 años, mis padres le compraron otro. Cuando ahorré lo suficiente para un Honda usado a los 18 años, mi madre lo tomó prestado para Brooke y lo devolvió con un guardabarros abollado y sin disculpas. Este patrón había continuado hasta la edad adulta. Brooke se casó a los 22 años en una ceremonia lujosa que mis padres financiaron por completo. Ni siquiera me pidieron que fuera dama de honor.
Brooke anunció su embarazo hace 6 meses y, de repente, cada conversación familiar giraba en torno al bebé, la guardería, lo que Brooke necesitaba, lo que Brooke quería. Mientras tanto, yo trabajaba 50 horas a la semana en el hotel, ascendí de recepcionista a subgerente a través de pura determinación, y construí una vida que no pedía nada a nadie. Pensé que finalmente había escapado. Pensé que la distancia que había creado me protegería. Estaba equivocada. Entonces, déjame asegurarme de entender esto correctamente, dijo mi abuela, con voz aguda de una manera que rara vez escuchaba. Tomaste un regalo destinado a Hannah y se lo diste a Brooke y luego mentiste al respecto. No es tan simple, dijo mi madre, su voz elevándose con desesperación. Brooke lo necesitaba. Su esposo perdió su trabajo y tienen un bebé en camino. Y Hannah siempre ha sido tan independiente. Ella se las arregla bien sola. Siempre lo ha hecho. Brooke necesita ayuda. Hannah no. Ese no es el punto, dijo mi abuelo, su voz peligrosamente tranquila. El punto es que compré ese vehículo para Hannah. Estaba registrado a su nombre. Tengo los papeles. ¿Cómo exactamente lograste dárselo a Brooke cuando no tienes autoridad legal sobre él? El rostro de mi madre pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un rosa culpable. Le dije al concesionario que hubo un error con el registro, que debería haber estado a nombre de Brooke desde el principio. Tenía la información de Hannah de cuando era más joven, así que simplemente. Cometiste fraude, dijo mi abuelo rotundamente. Falsificaste documentos para transferir la propiedad de un bien que no te pertenecía. Es familia, repitió mi madre. Pero la palabra sonaba hueca ahora, incluso para ella. Nos cuidamos unos a otros. A Hannah no le habría importado si lo hubiera sabido. Ella siempre ha sido la responsable. Brooke es la que necesita apoyo. Me reí entonces, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. Ni siquiera me dijiste que el auto existía. ¿Cómo podría saber si me habría importado? No me diste la oportunidad de ser generosa. Simplemente tomaste lo que no era tuyo para tomar y se lo diste a otra persona. Mi abuelo se levantó de su silla. Y por un momento, vi al hombre que debió haber sido en su mejor momento, el que construyó un imperio a través del trabajo duro y decisiones más duras. ¿Dónde está el auto ahora?, preguntó. En casa de Brooke, susurró mi madre. Lo ha estado conduciendo durante 3 meses. Mi abuelo asintió lentamente, luego sacó su teléfono. Entonces creo que es hora de corregir esta situación. Los siguientes 30 minutos se sintieron irreales, como ver una película de mi propia vida desde algún lugar fuera de mi cuerpo. Mi abuelo hizo llamadas telefónicas con una eficiencia tranquila que hablaba de décadas de experiencia empresarial. Habló con abogados, con la línea de no emergencias del departamento de policía, con alguien en una empresa de grúas que aparentemente le debía un favor de hace años. Mi madre intentó interrumpir varias veces, pero cada intento fue recibido con una mano levantada y una mirada que podría haber congelado el agua. Mi abuela se sentó a mi lado en el sofá, su mano encontrando la mía y apretándola suavemente. Siempre me pregunté, dijo en voz baja, con la voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escucharla. Hubo tantas veces en que las cosas no cuadraban. Regalos de cumpleaños que nunca se mencionaron, regalos de Navidad que parecían desaparecer. Tu abuelo preguntaba sobre algo que te había enviado, y Patricia siempre tenía una explicación. Sentí lágrimas picando en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? El rostro de mi abuela se arrugó de culpa. No lo sé con certeza. Años, probablemente. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberte llamado directamente. Pero Patricia siempre tenía razones, y yo quería creerle. La admisión dolió más de lo que esperaba. Todos esos años pensando que había sido olvidada, pensando que mis abuelos no se preocupaban tanto por mí como por Brooke. Todas esas conexiones perdidas y rechazos percibidos, nada de eso había sido real. Todo había sido cuidadosamente orquestado por mi madre para asegurar que Brooke siguiera siendo el centro del universo de todos. El auto estará aquí dentro de 1 hora, anunció mi abuelo, terminando su última llamada. También he contactado a las autoridades sobre la transferencia fraudulenta, pero me han aconsejado que,
dado que estoy dispuesto a resolver esto dentro de la familia y no se hizo ningún daño financiero al concesionario, podemos manejarlo en privado si lo elegimos. Gracias, dije, las palabras sintiéndose inadecuadas para la magnitud de lo que estaba haciendo. Gracias por creerme. Mi abuelo cruzó la habitación y puso sus manos sobre mis hombros, mirándome con una intensidad que me hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en años. Debería haber prestado más atención. Debería haber verificado las cosas yo mismo en lugar de confiar en intermediarios. Ese es mi fracaso, Hannah, y lo siento por ello. No es tu culpa, dije, mirando a mi madre, que se había encogido en la esquina del sofá como si intentara desaparecer en los cojines. Confiaste en la familia. Se supone que eso no debe ser un error. No, estuvo de acuerdo él. No lo es. Pero aparentemente en esta familia, la confianza ha sido mal depositada. Mi madre finalmente encontró su voz. Esto va a destruir todo. Brooke está embarazada. Está bajo estrés. Si le quitas ese auto, la devastará. Piensa en el bebé. Piensa en lo que esto le hará a la familia. Vi el rostro de mi abuelo endurecerse ante sus palabras. La familia, repitió, su voz fría. ¿Quieres hablar de familia? Hannah es familia. Ella ha pasado toda su vida siendo tratada como una ocurrencia tardía mientras tú has vertido cada recurso en Brooke. He visto cómo funcionan las cosas. He visto a Hannah presentarse en las fiestas con ropa que claramente ha usado muchas veces mientras Brooke llega con trajes de diseñador. He visto a Hannah conducir un auto de 15 años mientras Brooke recibe vehículos nuevos. Me dije a mí mismo que era porque Hannah era más responsable, más ahorradora. Ahora estoy empezando a entender que fue porque a Hannah no se le dio otra opción. Eso no es justo, protestó mi madre. Brooke ha tenido dificultades. Ella luchó con cosas. Hannah siempre ha sido capaz de cuidarse a sí misma. Porque la obligaste a serlo, dijo mi abuela. Y había una agudeza en su voz que nunca había escuchado antes. No le diste otra opción. Y ahora descubrimos que le has estado robando durante años. Regalos que enviamos, dinero que dimos para su educación, su cumpleaños, su graduación. ¿Cuánto de eso realmente llegó a ella? La pregunta quedó en el aire como una bomba esperando explotar. Pensé en todas las veces que mi madre había mencionado dinero de mis abuelos que yo nunca había recibido. Fondos universitarios que misteriosamente se secaron. Cheques de cumpleaños que fueron depositados en cuentas que yo no controlaba. La computadora portátil que se suponía que era mi regalo de graduación pero que de alguna manera terminó en posesión de Brooke porque la necesitaba para su búsqueda de trabajo. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. A lo largo de los años, ¿cuánto ha sido redirigido de mí hacia ella? El rostro de mi madre era una máscara de culpa y desafío. No lo sé exactamente. No importa. Lo que importa es que somos familia y la familia se cuida mutuamente. No, dijo mi abuelo firmemente. Lo que importa es que has cometido robo. Has robado a tu propia hija para financiar el estilo de vida de tu otra hija. Y nos has mentido durante años para encubrirlo. El sonido de un camión entrando en la entrada cortó la tensión. Todos nos volvimos hacia la ventana donde una grúa de plataforma estaba retrocediendo con una camioneta negra familiar atada a su plataforma. Ese es mi auto, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Ese es realmente mi auto. Sí, dijo mi abuelo. Lo es, y siempre lo fue. El título se está corrigiendo mientras hablamos. Dentro de la semana, los papeles reflejarán lo que debería haber sido cierto todo el tiempo. Mi madre se levantó del sofá, su rostro torcido por la emoción. Brooke va a estar furiosa. Va a pensar que la traicioné. Me va a culpar por esto. Tú la traicionaste, dijo mi abuelo con calma. La preparaste para creer que tenía derecho a cosas que no eran suyas. Permitiste un comportamiento que ahora ella piensa que es normal. Si está molesta, esa es una consecuencia de la situación que creaste, no de que nosotros la corrijamos. Caminé hacia la ventana y observé mientras el conductor de la grúa comenzaba el proceso de descargar mi camioneta en la entrada de mi abuelo. Era hermosa, un vehículo negro reluciente que representaba mucho más que solo transporte.
Representaba la verdad finalmente saliendo a la luz. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermana estaba a punto de descubrir que la vida que había construido sobre cimientos robados estaba a punto de derrumbarse. La camioneta estaba en la entrada de mi abuelo como un símbolo de todo lo que me habían quitado y que finalmente estaba siendo devuelto. Me quedé en la ventana mirándola, tratando de procesar el latigazo emocional de la última hora. Detrás de mí, mi madre se había retirado a la cocina con mi abuela, sus voces eran un murmullo bajo de conversación que no podía distinguir del todo. Mi abuelo se unió a mí en la ventana, su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Cómo estás aguantando? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. No estoy segura. Parte de mí quiere gritar, y parte de mí se siente extrañamente entumecida, como si hubiera estado cargando este peso durante tanto tiempo que olvidé que estaba allí. Y ahora que se ha levantado, no sé cómo estar de pie sin él. Él asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el vehículo afuera. Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Este asunto con el auto, es la primera vez que sucede algo así, o hay más? La pregunta rompió algo dentro de mí. Durante años, había minimizado los constantes pequeños robos, los regalos redirigidos, las promesas que nunca se materializaron. Me había dicho a mí misma que era una rivalidad normal entre hermanas, que estaba siendo demasiado sensible, que mi madre tenía buenas intenciones, incluso cuando sus acciones sugerían lo contrario. Pero de pie allí con mi abuelo, finalmente teniendo un aliado en mi esquina, descubrí que ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. No es la primera vez, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Ha estado sucediendo desde que tengo memoria. Mi abuelo se giró para mirarme completamente, su expresión grave. Dímelo. Así que lo hice. Le conté sobre la computadora portátil que se suponía que era mi regalo de graduación de la escuela secundaria, la que terminó en la habitación de Brooke en un mes porque ella la necesitaba más. Le conté sobre el fondo universitario al que mi abuela había mencionado contribuir, dinero que nunca había visto porque mi madre afirmó que se destinó a gastos familiares compartidos. Le conté sobre las joyas que habían pertenecido a mi bisabuela, piezas que se suponía que debían dividirse equitativamente entre nosotras, pero que de alguna manera terminaron todas en el joyero de Brooke. Le conté sobre las cosas más pequeñas también. Cheques de cumpleaños que fueron cobrados pero nunca entregados a mí. Regalos de Navidad que desaparecieron antes de que pudiera abrirlos. El bono de ahorro de mi bautizo que mi madre cobró cuando tenía 16 años, diciéndome que el dinero se había utilizado para reparaciones de emergencia del auto en un vehículo que nunca se me permitió conducir. Cuanto más hablaba, más recordaba. Era como tirar de un hilo en un suéter y ver cómo se deshacía todo. Años de desestimaciones y explicaciones que nunca habían tenido mucho sentido, todas apuntando a la misma conclusión. Había sido sistemáticamente robada por mi propia madre para financiar el estilo de vida de mi hermana. La peor parte, dije, mi voz quebrándose ligeramente, es que realmente creí que yo era el problema. Pensé que había algo mal en mí, que no merecía el mismo amor y atención que recibía Brooke. Trabajé tan duro para ser independiente porque genuinamente pensaba que era una carga, que pedir algo era egoísta. La mandíbula de mi abuelo se tensó, y vi sus manos cerrarse en puños a los costados. ¿De cuánto dinero estamos hablando a lo largo de los años? Nunca había intentado calcularlo antes, pero ahora hice las cuentas en mi cabeza. Las contribuciones al fondo universitario que conocía, los regalos de cumpleaños y vacaciones, el dinero de graduación, el auto que estaba en la entrada, probablemente en algún lugar entre 40 y 50 mil dólares, tal vez más. No tengo registros de todo porque nunca supe que la mayor parte existía. Él se quedó callado por un largo momento y cuando habló de nuevo, su voz estaba cuidadosamente controlada de una manera que me decía que estaba reprimiendo una ira significativa. Quiero que sepas que esto termina hoy. Lo que haya sucedido en el pasado no se puede deshacer. Pero puedo prometerte que, en el futuro, cualquier cosa que te dé irá directamente a ti. Sin intermediarios, sin confianza depositada en personas que han demostrado no ser dignas de confianza. Abuelo, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Me interrumpió suavemente. Ayudé a crear esta situación al no verificar las cosas yo mismo, al confiar en que tu madre haría lo correcto. Te fallé, Hannah, y tengo la intención de corregirlo.
Antes de que pudiera responder, el sonido de un auto chirriando en la entrada nos hizo girar a ambos hacia la ventana. Un sedán plateado se detuvo detrás de la grúa, los frenos chillando mientras se detenía abruptamente. La puerta del conductor se abrió de golpe y Brooke emergió como una fuerza de la naturaleza, su vientre embarazado visible incluso debajo de su vestido de maternidad de diseñador. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, irrumpiendo hacia la camioneta. ¿Por qué está mi auto en su casa? El conductor de la grúa, que había estado terminando los papeles, echó un vistazo a la tormenta que se avecinaba y sabiamente se retiró a su cabina. Mi abuelo abrió la puerta principal y salió al porche, su postura dominante a pesar de su edad. Este auto, dijo con calma, nunca ha sido tuyo. Fue comprado para Hannah. Tu madre te lo dio sin autorización, y ahora está siendo devuelto a su legítima dueña. El rostro de Brooke se contorsionó de rabia. Eso es una locura. Mamá me dijo que la abuela y el abuelo querían que yo lo tuviera. Dijo que Hannah no necesitaba un auto porque vive cerca de su trabajo y toma el autobús. Dijo que tenía más sentido que yo lo tuviera porque tengo un bebé en camino. Tu madre mintió, dijo mi abuelo simplemente, como aparentemente ha estado mintiendo durante años. Mi madre apareció en la puerta detrás de él, su rostro pálido y aterrorizado. Brooke, cariño, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, chilló Brooke. ¿Qué estás dejando que se lleve en mi auto después de todo lo que prometiste? Dijiste que esto era mío. Dijiste que era un regalo. Era un regalo, dijo mi madre desesperadamente. Solo que no estaba destinado originalmente para ti. Pero lo necesitabas, cariño. Lo necesitabas mucho más que Hannah. Estaba tratando de ayudarte. Salí al porche, colocándome donde mi hermana pudiera verme. ¿Alguna vez se te ocurrió contarme sobre el auto y ver si estaría dispuesta a compartirlo o dejarte usarlo? ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien en esta familia que podría tener mis propias necesidades, mis propias luchas, mi propia vida que importa? Los ojos de Brooke se fijaron en mí con puro veneno. Oh, por favor, Hannah. Siempre has sido tan santurrona. La pequeña señorita perfecta, que nunca necesita nada de nadie. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque trabajas en tu elegante trabajo de hotel y vives sola en tu triste y pequeño apartamento? Vivo de esa manera porque no me dieron otra opción, dije, mi voz firme a pesar de que las palabras dolían. Nunca me dieron el apoyo que te dieron a ti. La confrontación en el porche atrajo la atención de los vecinos que miraban a través de las ventanas y sobre las cercas con curiosidad no disimulada. Mi abuelo se dio cuenta y tomó una decisión, señalando bruscamente hacia la casa. Adentro, todos ustedes, este es un asunto familiar y lo discutiremos como familia. Brooke parecía lista para discutir, pero algo en su tono la hizo pensarlo mejor. Subió los escalones del porche con dificultad exagerada, una mano presionada contra su espalda baja en una muestra de incomodidad que sospechaba que era al menos parcialmente teatral. Nos reunimos de nuevo en la sala de estar, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mi abuela había salido de la cocina y ahora estaba sentada en su silla habitual, su rostro una máscara de decepción que nunca había visto antes. Estaba dirigida no a mí, me di cuenta con un sobresalto, sino a mi madre y mi hermana. Antes de continuar, dijo mi abuelo, acomodándose en su silla. Quiero establecer algunos hechos. Patricia, ¿cuánto tiempo has estado redirigiendo regalos y dinero destinados a Hannah hacia Brooke? La boca de mi madre se abrió y cerró varias veces antes de encontrar palabras. No es tan simple como eso. Estaba administrando recursos para toda la familia. A veces las cosas se cambiaban según quien necesitaba qué. Esa no es una respuesta, dijo mi abuela bruscamente. ¿Cuánto tiempo? El silencio se estiró dolorosamente. Finalmente, mi madre bajó la mirada a su regazo. Desde que las niñas eran adolescentes, tal vez antes. No recuerdo exactamente. ¿Y aproximadamente de cuánto dinero y propiedad estamos hablando? No lo sé. No llevé la cuenta. Hannah estima en algún lugar entre 40 y 50 mil dólares, dijo mi abuelo con frialdad. ¿Te suena exacto eso? Mi madre se estremeció como si hubiera sido abofeteada. Eso es probablemente alto. No puede ser tanto. Veamos, dijo mi abuela,
sacando su teléfono y desplazándose por algo. Tengo registros de las contribuciones que hice a lo largo de los años directamente a Patricia para que se transmitieran a ambas niñas por igual. Contribuciones al fondo universitario, regalos de graduación, dinero de cumpleaños. ¿Debo leer los totales? Madre, por favor. $17.000 enviados para el fondo universitario de Hannah durante 6 años. ¿Dónde está ese dinero, Patricia? Se destinó a gastos familiares, facturas y cosas. Los tiempos eran difíciles. Los tiempos eran lo suficientemente difíciles como para que le compraras a Brooke un nuevo juego de dormitorio cuando tenía 16 años y la llevaras a Europa para su viaje de graduación. La pregunta aterrizó como un golpe físico. Mi madre no tuvo respuesta. Recuerdo ese viaje, dije en voz baja. No fui invitada. Mamá dijo que era porque tenía que trabajar en mi trabajo de verano y no podía perder el tiempo. Pero la verdadera razón era que solo se suponía que había dinero para que fuera una persona, y se suponía que ese dinero era mío. Brooke puso los ojos en blanco. Oh, aquí vamos. Pobre Hannah. Siempre la víctima. Podrías haber pedido venir. Podrías haber hablado. No sabía que hubiera nada de qué hablar, dije, girándome para mirarla directamente. Pensé que el viaje fue pagado por tus padrinos. Eso es lo que me dijo mamá. Dijo que tus padrinos querían darte una experiencia de graduación y que mis padrinos no habían sido tan generosos. Eso era cierto, dijo mi madre débilmente. ¿Lo era?, preguntó mi abuela. Porque según recuerdo, los padrinos de Hannah contribuyeron bastante bien a su fondo educativo. El mismo fondo que aparentemente se gastó en gastos familiares mientras Brooke recorría París. Las capas de engaño eran asombrosas. Cada explicación que me habían dado alguna vez. Cada justificación de por qué Brooke tenía más y yo tenía menos se estaba desmoronando bajo el escrutinio. Era como ver un castillo de naipes colapsar en cámara lenta. Cada revelación derribando otra mentira cuidadosamente construida. Quiero entender algo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mamá, ¿por qué? ¿Qué hice alguna vez para que me trataras de esta manera? ¿Fue algo sobre mí específicamente, o habrías hecho esto a cualquier hija que naciera primero? El rostro de mi madre se arrugó y, por un momento, pensé que en realidad podría proporcionar una respuesta genuina. Pero luego los muros defensivos volvieron a subir y se enderezó en su asiento. No te traté mal. Las amé a ambas por igual. Solo reconocí que Brooke necesitaba más apoyo que tú. Siempre fuiste tan capaz, Hannah. Tan independiente. Brooke luchó más. Ella necesitaba ayuda adicional. Ella luchó porque nunca dejaste que enfrentara consecuencias, dije, la realización cristalizándose mientras hablaba. Cada vez que cometía un error, la cubrías. Cada vez que quería algo que no podía pagar, encontrabas una manera de conseguírselo. Incluso si eso significaba quitármelo a mí. No la ayudaste. La lisiaste. El rostro de Brooke se sonrojó de ira. No te atrevas a hablar de mí como si fuera algún tipo de caso de caridad. Estás embarazada a los 20 años con un esposo que no puede mantener un trabajo. Viviendo en una casa que posee tu suegra. Conduciendo un auto que fue robado a tu hermana, usando ropa que no puedes pagar. ¿Cómo describirías eso? Al menos tengo una familia, respondió Brooke. Al menos tengo un esposo y un bebé en camino. ¿Qué tienes tú? Un apartamento estudio y un trabajo doblando toallas. Administro un hotel, corregí con calma. Un trabajo que gané a través del trabajo duro y la dedicación. Un trabajo que me paga lo suficientemente bien como para mantenerme sin robar a los miembros de la familia. Suficiente, dijo mi abuelo, su voz cortando la discusión. Brooke, quiero escucharte. ¿Sabías que el auto que te dio tu madre estaba destinado a Hannah? Brooke vaciló, y en esa vacilación, vi la verdad. Lo sospechaba, admitió finalmente. Mamá dijo que hubo cierta confusión sobre para quién se suponía que era el auto, pero que lo había solucionado. Dijo que tú y la abuela querían que yo lo tuviera debido al bebé. ¿Y cuestionaste esa historia? Dado que Hannah nunca había mencionado recibir un auto, ¿no se te ocurrió que algo andaba mal? No pensé en Hannah.
Estaba emocionada. Era un auto bonito y lo necesitaba. Mi abuelo sacudió la cabeza lentamente. La presunción de derechos en esta sala es asombrosa. Patricia, has criado a una hija para creer que no merece nada y a otra para creer que merece todo. Y al hacerlo, las has dañado a ambas. Mi madre comenzó a llorar, pero no sentí nada. Ninguna simpatía, ningún impulso de consolarla como lo había hecho tantas veces antes. Estaba llorando por sí misma, por haber sido descubierta, no por lo que me había hecho a mí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La situación del auto está resuelta, pero todavía está todo lo demás. Mi abuelo intercambió una mirada con mi abuela, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de la decisión. Ahora, dijo, empezamos a arreglar las cosas. La siguiente hora fue una de las más surrealistas de mi vida. Mi abuelo, metódico y minucioso de una manera que delataba sus décadas de experiencia empresarial, comenzó a catalogar los males que debían abordarse. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir, haciendo preguntas y registrando respuestas con la precisión de un contador. Las contribuciones al fondo universitario, dijo. Empezaremos por ahí. Margaret y yo contribuimos con $17.000 específicamente para la educación de Hannah. ¿Dónde está ese dinero ahora? Mi madre se movió incómoda. Como dije, se usó para gastos familiares a lo largo de los años. Entonces le debes a Hannah $17.000. Estableceremos un plan de pago. ¿Qué?, balbuceó mi madre. No puedo devolver $17.000. Eso es imposible. Encontrarás la manera, dijo mi abuelo con calma, tal como Hannah encontró la manera de pagar su propia educación sin ninguna ayuda tuya. Hablando de eso, Hannah, ¿cuánto gastaste en tu título de asociado? Unos $8.000 en total, dije. Fui a la universidad comunitaria y trabajé a tiempo completo todo el tiempo. 8.000 que deberían haber sido cubiertos por el fondo que establecimos. Escribió otra nota. Eso lleva el total a 17.000. Ahora, discutamos los otros regalos. Durante los siguientes 30 minutos, revisamos cada cumpleaños, cada día festivo, cada hito que mis abuelos podían recordar haber contribuido. Los regalos de graduación, los cheques de cumpleaños, los regalos de Navidad. Cada uno tenía un rastro de papel por parte de mis abuelos, pero ningún recibo correspondiente por mi parte. Para cuando terminamos, el recuento no oficial era asombroso. En el transcurso de mi vida, aproximadamente $53.000 en regalos y contribuciones destinados a mí habían sido redirigidos a otra parte. La mayoría se había destinado a complementar el estilo de vida de Brooke, pero una parte significativa simplemente había sido absorbida por los gastos del hogar de mis padres. No tenía idea, dijo mi abuela, con la voz temblorosa. Todos estos años, pensamos que las estábamos ayudando a ambas por igual. Confiamos en tu madre para distribuir las cosas de manera justa. La confianza fue mal depositada, dijo mi abuelo sombríamente. Pero eso termina ahora. Se giró para mirar a mi madre y a mi hermana, su expresión dura. Esto es lo que va a pasar. El auto ha sido devuelto a su legítima dueña. Esa situación está resuelta. El dinero que fue robado a Hannah a lo largo de los años no puede ser devuelto en su totalidad de inmediato, pero será reconocido y abordado. Robado es una palabra fuerte, protestó mi madre débilmente. Es la palabra exacta, espetó mi abuela. Tomaste dinero que se le dio a una persona y se lo diste a otra sin permiso. Eso es robo, Patricia. No importa cómo intentes disfrazarlo. Estaré reestructurando mis planes patrimoniales esta semana, continuó mi abuelo como si no hubiera sido interrumpido. Los cambios que haga reflejarán la realidad de la situación, no la ficción que se me ha presentado durante años. La cabeza de Brooke se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que la herencia anticipada con la que has estado contando puede parecer muy diferente de lo que esperabas. Significa que Hannah recibirá la consideración adecuada por lo que se le ha quitado. Y significa que cualquiera que tenga un problema con ese arreglo es bienvenido a impugnarlo, momento en el cual toda esta información se convertirá en un asunto de registro público. La amenaza quedó flotando en el aire. El rostro de mi madre palideció mientras procesaba las implicaciones.
No puedes hacer eso, dijo. No puedes castigar a Brooke por cosas que yo hice. No estoy castigando a nadie. Estoy corrigiendo un desequilibrio que ha existido durante demasiado tiempo. Mi abuelo miró a Brooke con algo parecido a la lástima. Te han preparado para fracasar, jovencita. Tu madre te dio todo lo que querías sin enseñarte cómo trabajar por nada de ello. Ahora tienes 20 años, estás embarazada, casada con un hombre sin empleo estable, y nunca has tenido que enfrentar consecuencias reales por tus acciones. Eso cambia hoy. Esto es una locura, dijo Brooke, su voz elevándose a un casi chillido. No he hecho nada malo. Mamá me dio el auto. Pensé que era mío. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Sabías que algo no estaba bien, dije en voz baja. Admitiste tanto, pero no hiciste preguntas porque no querías saber las respuestas. Esa es una elección, Brooke, y las elecciones tienen consecuencias. Mi hermana se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro, su rímel corriendo en rayas oscuras. Soy tu hermana. ¿Cómo puedes hacerme esto? Voy a tener un bebé. ¿Tu sobrina o sobrino? ¿No significa eso nada para ti? Sentí un giro de emoción en mi pecho. Pero me obligué a mantenerme fuerte. Significa mucho para mí. Y cuando nazca ese bebé, seré la mejor tía que pueda ser. Pero eso no significa que dejaré que sigas tomando de mí. No significa que seguiré siendo la que se sacrifica mientras tú te beneficias. Nunca te pedí que sacrificaras nada. Nunca tuviste que pedirlo. Mamá se aseguró de eso. Pero incluso cuando sabías que algo estaba mal, cuando sospechabas que el auto no estaba realmente destinado para ti, no dijiste nada. Tomaste lo que se te ofreció y no lo cuestionaste. Eso no es inocente, Brooke. ¿Eso es cómplice? La palabra quedó en el aire, pesada con implicaciones. Brooke parecía querer discutir más, pero su madre le puso una mano en el brazo, silenciándola. ¿Qué quieres, Hannah?, preguntó mi madre, con voz derrotada. ¿Qué arreglará esto? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería? No el dinero. No realmente. Había construido una vida sin él, y podía seguir haciéndolo. No venganza, a pesar de lo satisfactorio que sería verlas sufrir de la manera en que yo había sufrido. Quiero reconocimiento, dije finalmente. Quiero que admitas lo que hiciste, no solo a mí, sino a todos a quienes se les han contado historias sobre lo equitativa y justa que has sido. Quiero que dejes de mentir sobre nuestra dinámica familiar para quedar bien. El rostro de mi madre se arrugó. Y quiero límites, continué. Límites reales. No más esperar que renuncie a cosas por Brooke. No más viajes de culpa por no estar lo suficientemente cerca de la familia mientras me excluyes sistemáticamente de ella. Si elijo ayudar a Brooke en el futuro, será mi elección, no algo que se me quite. Eso es justo, dijo mi abuelo con aprobación. Más que justo, en realidad. Miré a mi abuela que tenía lágrimas en los ojos. Y quiero una relación con ambos. Una real, no una filtrada a través de la interpretación de los eventos de mamá. Mi abuela se levantó de su silla y cruzó hacia mí, atrayéndome en un fuerte abrazo. Siempre has tenido eso, cariño. Simplemente no nos dimos cuenta de que te lo estaban ocultando. Me aferré a ella, sintiendo que los primeros indicios de curación comenzaban a echar raíces. Fuera de la ventana, mi camioneta estaba en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde. Era solo un auto, en realidad, solo metal y goma y vidrio. Pero representaba mucho más que eso. Representaba la verdad finalmente siendo contada, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. La semana que siguió a la confrontación en la casa de mi abuelo fue una de las más extrañas de mi vida. Por primera vez, tenía posesión de algo que me habían dado en lugar de algo que había ganado a través de un esfuerzo agotador. La camioneta estaba en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, un recordatorio constante de que las cosas finalmente habían cambiado. Pero con el cambio llegó la turbulencia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Brooke envió docenas de mensajes que iban desde súplicas llorosas hasta acusaciones enojadas. Mi madre llamó repetidamente, alternando entre disculpas e intentos de negociar algún compromiso que devolviera las cosas a como eran.
No respondí a ninguno de ellos. Mi padre, que había estado notablemente ausente de la confrontación, finalmente se comunicó al cuarto día. Tu madre está fuera de sí, dijo cuando contesté el teléfono. Su voz llevaba la resignación cansada que le había escuchado toda mi vida. El sonido de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de intentar cambiar algo. Entonces tal vez debería pensar en por qué, respondí con calma. Hannah, esto está destrozando a la familia. Brooke no duerme. Está preocupada por el bebé. ¿No puedes encontrar en tu corazón dejar ir esto? Sentí el viejo tirón familiar, el instinto de suavizar las cosas, de ser la pacificadora, de sacrificar mis propias necesidades por la comodidad de los demás. Pero lo reconocí ahora por lo que era, un mecanismo de supervivencia que ya no me servía. Papá, ¿sabes cuánto dinero me quitaron a lo largo de los años? ¿Sabes sobre el fondo universitario, los regalos, el auto? Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabías, dije, la realización golpeándome como un puñetazo en el estómago. Lo sabías y no dijiste nada. Intenté mencionarlo algunas veces, pero tu madre siempre tenía razones. Dijo que estabas bien, que no necesitabas tanto apoyo como Brooke. Quería mantener la paz. Querías evitar el conflicto, corregí. Hay una diferencia. Mantener la paz habría significado defender la justicia. Lo que hiciste fue permitir la injusticia para evitar conversaciones incómodas. Eso es duro. Es exacto. Respiré hondo, luchando por mantener mi voz firme. Ya no voy a fingir. No voy a actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Si eso destroza a la familia, entonces tal vez la familia ya estaba rota. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente mientras dejaba el teléfono. Cada conversación, cada confrontación astillaba la narrativa con la que me habían alimentado toda mi vida. Yo no era la difícil. No era la que se negaba a ser parte de la familia. Era la que había sido excluida sistemáticamente mientras se le culpaba por la distancia. Esa tarde, conduje mi camioneta a la casa de mi abuelo. Me había pedido que pasara para discutir algo importante, y me encontré nerviosa de una manera que no había esperado. La última vez que había estado tan nerviosa cerca de la familia, había estado esperando averiguar si sería castigada por algo que Brooke había hecho y me había culpado a mí. Pero esto era diferente. Mi abuelo me recibió en la puerta con una cálida sonrisa y me hizo pasar a su estudio, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y el olor a cera para madera. Gracias por venir, dijo, acomodándose en la silla detrás de su escritorio. Quería discutir algunos cambios que estoy haciendo y quería que los escucharas directamente de mí. ¿Cambios en tu testamento?, adiviné. Él asintió. Entre otras cosas, he hablado con mi abogado y hemos reestructurado mi plan patrimonial para reflejar la realidad en lugar de la ficción que creó tu madre. Pero lo más importante, quería hablar contigo sobre el futuro. Mi futuro. ¿Tu potencial? Hannah, he estado investigando un poco. Sacó una carpeta y la deslizó por el escritorio. Tus evaluaciones de desempeño en el hotel han sido excepcionales. Tu gerente habla muy bien de ti. Te han ascendido 2 veces en 2 años y estás en camino de seguir avanzando. Abrí la carpeta, confundida. Dentro había copias de documentos que nunca había visto, evaluaciones de desempeño y elogios de mi lugar de trabajo. ¿Cómo conseguiste esto? Hice algunas averiguaciones. Espero que no te importe. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Has logrado cosas notables sin ningún apoyo de tu familia. Quiero cambiar eso. Quiero invertir en tu futuro, no como compensación por lo que te quitaron, sino porque has demostrado que mereces inversión. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Abuelo, no tienes que hacer esto. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Tu abuela y yo lo hemos discutido. Y queremos establecer un fondo educativo para ti. Si quieres cursar una licenciatura, una maestría, certificaciones adicionales, lo que sea que ayude a tu carrera, queremos apoyar eso. No sé qué decir. Di que sí, dijo simplemente. Di que sí y déjanos ser la familia que deberíamos haber sido todo el tiempo.
Por primera vez en años, me sentí creer verdaderamente que me podían pasar cosas buenas sin que me las quitaran. Pasaron 3 meses y mi vida se transformó de formas que nunca podría haber predicho. El fondo educativo que establecieron mis abuelos me permitió inscribirme en un programa de licenciatura en línea en gestión hotelera, algo que había soñado conseguir pero que nunca pensé que fuera posible. La camioneta facilitó mi viaje al trabajo y abrió oportunidades que se me habían cerrado antes. Por primera vez en mi memoria, estaba construyendo una vida con apoyo en lugar de a pesar de la oposición. Mi relación con mi madre y Brooke permaneció fracturada. Después de semanas de mensajes sin respuesta, habían dejado en gran medida de comunicarse. Mi padre ocasionalmente enviaba mensajes de texto breves, registrándose sin esperar respuestas. Apreciaba el esfuerzo mínimo, incluso cuando lo reconocía por lo que era, el mismo enfoque pasivo que siempre había adoptado, ahora dirigido un poco más en mi dirección. El bebé llegó en marzo, una niña sana llamada Estella. Me enteré a través de las redes sociales en lugar de una llamada telefónica, lo cual dolió más de lo que quería admitir. Pero envié un regalo de todos modos, una hermosa manta hecha a mano y una nota que dejaba claro que mi puerta estaba abierta si querían reconstruir, pero solo en términos de respeto mutuo. Mis abuelos me mantenían informada sobre la dinámica familiar de la que ya no era parte directa. Brooke y su esposo estaban luchando, lo cual no era sorprendente dado su patrón de vivir por encima de sus posibilidades. La pérdida de la camioneta los había obligado a presupuestar realmente el transporte, un concepto aparentemente extraño para alguien que siempre había tenido las cosas en bandeja. Mi madre continuó tratando de canalizar recursos hacia ellos. Pero mi abuelo se había vuelto vigilante, asegurándose de que cualquier cosa destinada a mí realmente me llegara. Nos pidió dinero la semana pasada, me dijo mi abuela durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas. Dijo que era para gastos del hogar, pero tu abuelo sospecha que habría terminado con Brooke. ¿Se lo dieron? Le dimos exactamente lo que pidió con la condición de que proporcionara recibos de en qué se gastó. No estaba contenta con eso, pero aceptó. Apreciaba su nuevo escepticismo, incluso cuando me entristecía que fuera necesario. Mi madre había tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de mí. El trabajo continuó siendo mi santuario. El hotel me ascendió a gerente nocturna, un puesto que venía con un aumento significativo y más responsabilidad. Mi gerente general me apartó después del anuncio y me dijo que estaba impresionada por mi dedicación y profesionalismo. Manejas a los huéspedes difíciles mejor que nadie con quien haya trabajado, dijo. Y he notado que nunca pareces dejar que los problemas personales afecten tu trabajo. Eso es raro. Le agradecí, sin mencionar que mi capacidad para mantener la calma bajo presión se había perfeccionado a través de años de gestionar crisis familiares que nunca fueron mi culpa, pero siempre de alguna manera mi responsabilidad arreglar. El semestre de primavera de mi programa de licenciatura fue bien. Descubrí que realmente disfrutaba estudiando la teoría de la gestión hotelera, conectando los conceptos académicos con la experiencia práctica que había acumulado. Mis profesores estaban impresionados por mi conocimiento del mundo real y obtuve calificaciones perfectas por primera vez en mi vida. En mayo, recibí una invitación inesperada. Brooke se comunicó por correo electrónico, la primera comunicación directa que habíamos tenido desde la confrontación. Me gustaría hablar, escribió. No para pedir nada, solo para hablar. Creo que te debo una disculpa. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Parte de mí quería ignorarlo para mantener la distancia protectora que había establecido, pero otra parte recordaba que Brooke también era producto de la manipulación de nuestra madre. Criada para creer que tomar de mí era aceptable e incluso esperado. Café el próximo fin de semana, escribí de vuelta. Lugar público, sin mamá. Su respuesta llegó en minutos. Gracias. Estaré allí. Nos reunimos en un café cerca de mi apartamento, terreno neutral donde ninguna de las dos tenía historia. Brooke parecía agotada de la manera en que lo hacen todas las madres primerizas, con círculos oscuros bajo los ojos y manchas de fórmula en su camisa. Pero también se veía diferente de alguna manera, más centrada de lo que la había visto nunca. Antes de que digas nada, comenzó, quiero reconocer lo que pasó, no solo con el auto, sino con todo. He estado pensando mucho desde que nació el bebé, y me he dado cuenta de que he pasado toda mi vida recibiendo cosas que no me gané.
Esperé, dejándola continuar sin interrupción. Mamá siempre me dijo que merecía un trato especial porque era más frágil que tú. Dijo que eras tan fuerte e independiente que no necesitabas ayuda. Le creí porque era más fácil creer que cuestionar lo que estaba recibiendo. Y ahora, los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. Ahora tengo una hija y pienso en lo que querría para ella. No querría que fuera como yo, dependiente de los sacrificios de otras personas. Querría que fuera como tú, capaz y autosuficiente. La admisión golpeó más fuerte de lo que esperaba. Eso significa mucho, Brooke. No puedo deshacer lo que pasó. Lo sé. Pero quiero hacerlo mejor en el futuro. Quiero que mi hija tenga una relación con su tía, una real, no una envenenada por el favoritismo de mamá. Miré a mi hermana, realmente la miré tal vez por primera vez en nuestras vidas adultas, y vi potencial para algo nuevo. La reconciliación con Brooke fue lenta y cuidadosa, construida sobre conversaciones en lugar de suposiciones. Establecimos límites que realmente respetamos, un concepto novedoso para ambas. Ella comenzó terapia para trabajar a través de la presunción de derechos que se le había inculcado desde la infancia. Apoyé sus esfuerzos sin permitir sus viejos patrones. Nuestra madre luchó con la nueva dinámica. No podía entender por qué sus hijas necesitaban límites, por qué no podían simplemente volver a la forma en que eran las cosas. Pero la forma en que eran las cosas había sido tóxica, y ya no estábamos dispuestas a participar en la toxicidad. Me llamó ayer llorando sobre cómo la familia se ha desmoronado, me dijo Brooke durante una de nuestras ahora regulares citas de café. Estella dormitaba en su portabebés entre nosotras, una presencia pacífica que de alguna manera hacía que las conversaciones difíciles fueran más fáciles. ¿Qué le dijiste? Que la familia no se ha desmoronado. Solo se ha reestructurado en algo más saludable. Brooke sonrió irónicamente. No apreció esa perspectiva. 6 meses después de la confrontación en la casa de mi abuelo, sucedió algo significativo. Mi madre se comunicó solicitando una reunión familiar en la casa de mis abuelos. Quería disculparse, dijo. Quería hacer las paces. Yo era escéptica, pero acepté asistir. Mis abuelos, Brooke con Estella, y mis padres se reunieron en la misma sala de estar donde la verdad había surgido por primera vez. La atmósfera era tensa, pero no hostil. Mi madre estaba de pie en el centro de la habitación, luciendo más vieja y frágil de lo que la había visto nunca. He pensado mucho, comenzó, su voz temblando. Y me he dado cuenta de que te lastimé, Hannah. No solo una vez, sino repetidamente durante muchos años. Permanecí en silencio, esperando que cayera el otro zapato. Me dije a mí misma que estaba ayudando a Brooke, pero realmente estaba proyectando mis propias inseguridades en ambas. Me vi a mí misma en las luchas de Brooke, y vi todo lo que deseaba poder ser en tu independencia, Hannah. En lugar de celebrarte, te castigué por ser capaz. La admisión fue más de lo que había esperado. Miré a mi abuela, quien asintió levemente, animándome a responder. ¿Por qué estás diciendo esto ahora?, pregunté. Porque casi lo pierdo todo, dijo mi madre simplemente. Mi relación con mis 2 hijas, la confianza de mis padres, mi respeto por mí misma. Y me di cuenta de que si seguía poniendo excusas, lo perdería todo permanentemente. Se acercó a mí lentamente, vacilante. No estoy pidiendo perdón. Sé que aún no me lo he ganado, pero estoy pidiendo una oportunidad para ganarlo. He empezado a ver a un terapeuta. Estoy trabajando para entender por qué hice lo que hice y cómo tomar decisiones diferentes. Miré a mi madre, realmente la miré, y vi el miedo debajo del arrepentimiento. Estaba aterrorizada de perder a su familia, y ese miedo la estaba impulsando a enfrentar finalmente la verdad. Está bien, dije en voz baja. Una oportunidad, una sola oportunidad. El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. Gracias. No la desperdiciaré. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo contratiempos y conversaciones difíciles y momentos en los que cuestioné si la reconciliación era siquiera posible. Pero lentamente, dolorosamente, algo nuevo comenzó a crecer de las cenizas de lo que se había quemado. Mi madre realmente cumplió sus promesas. Asistió a terapia regularmente, hizo las paces donde pudo, y lo más importante, dejó de poner excusas.
Cuando Brooke necesitaba ayuda, mi madre ahora ofrecía apoyo que provenía de sus propios recursos en lugar de redirigir los míos. Mi padre permaneció en gran medida igual, pasivo y reacio al conflicto. Pero él también hizo pequeños esfuerzos. Comenzó a llamarme directamente en lugar de esperar a que mi madre transmitiera la información. Preguntó sobre mis clases, mi trabajo, mi vida de maneras que nunca antes había hecho. Un año después de la confrontación por la camioneta, me gradué de mi programa de licenciatura en línea con honores. Mis abuelos, mis padres y Brooke con Estella asistieron a la pequeña celebración en la casa de mi abuelo. Los años de robo y engaño habían pasado factura a mi familia. La reputación de mi madre entre los parientes lejanos quedó permanentemente dañada cuando la verdad salió a la luz, y perdió varias amistades cercanas con personas que no podían pasar por alto lo que había hecho. El esposo de Brooke finalmente encontró un trabajo estable, pero su matrimonio luchó bajo el peso del estrés financiero y la necesidad de presupuestar realmente en lugar de depender de los recursos redirigidos de mi madre. La herencia con la que habían contado se reestructuró para reflejar la justicia en lugar del favoritismo, y se vieron obligados a construir sus propias vidas en lugar de navegar con regalos robados. La relación de mi madre con sus padres nunca se recuperó completamente a lo que había sido. Y ella cargó con el peso de su decepcionada conciencia por el resto de su vida. Mientras estaba de pie en la sala de estar de mi abuelo, diploma en mano, mirando a la familia que finalmente había aprendido a tratarme con respeto, me permití sentirme orgullosa. No solo del título, sino del viaje que me había llevado hasta aquí. Conduciendo a casa esa noche en mi camioneta, la que mi abuelo me había dado y mi madre había intentado robar, pensé en todo lo que había cambiado. Había pasado de ser invisible a ser vista, de ser robada a ser apoyada, de estar sola a ser parte de algo real. La venganza que había obtenido no era del tipo dramático y satisfactorio de las películas. Era más silenciosa, más profunda. Era la venganza de vivir bien, de construir una vida que demostrara que siempre había sido digna de amor, apoyo y respeto. Y mientras entraba en mi lugar de estacionamiento y miraba hacia el apartamento que me había ganado con mi propio trabajo duro, supe que esto era solo el comienzo. Había pasado toda mi vida siendo la que perdía todo ante su hermana. Ahora, finalmente, yo era la que había ganado.